Saludos desde la zona 5. Aquí estamos de vuelta comenzando una nueva temporada y nuestra guía de preparándonos para sembrar 2025. Este es el primer video de esta serie y vamos a hablar sobre los materiales y algunos equipitos que vamos a necesitar, pero nada del otro mundo, ¿ok? Así que quédense conectados. A modo de introducción les muestro los materiales de los cuales vamos a estar hablando en este video. Comenzamos con las semillas. Esta hoja la preparo para listar las semillas que voy a sembrar. Están divididas por su categoría como brásicas, frutas, hierbas, vegetales, etc. ¿Y por qué lo hacemos? Lo vamos a ver en nuestro próximo video. En este maletín es que tengo las semillas organizadas, es realmente para fotos, sin embargo puedes utilizar también las fundas de emparedado plásticas, pero deben mantener las semillas en un lugar que no tenga mucha luz y poca humedad. Aquí caben bastantes sobrecitos y para que no se me rompan una vez los abro utilizo esta cinta adhesiva azul porque es fácil de despegar una vez la utilizas. Aquí también las tengo clasificadas y las identifiqué con un tipo de impresora portátil. Les dejo el enlace del video en la parte superior. Estos envases son de los que traen condimentos cuando pedimos comida para llevar y los puedes utilizar para las semillas, pero hay que lavarlos bien antes de usarlos. Visitamos la tienda de $1, que ahora en realidad es $1.25, pero conseguí este tipo de semillas. Son opciones diferentes y las quise comprar para compartirlas con ustedes y las vamos a estar sembrando también para ver cómo se nos dan. La tierra que utilizamos es la mezcla para prender semillas Seed Starting en inglés. Hasta ahora hemos utilizado la Miracle-Gro, pero no la encontraba, así que conseguí esta Jiffy. Supuestamente son orgánicas. Yo las voy a probar porque nunca las he utilizado. Esta que está aquí tiene unos elementos que son muy buenos y mucha gente los prepara ellos mismos. Es el peat moss, es el coco coir y el vermiculite. Estos son términos en inglés, pero en nuestro próximo video vamos a ampliar sobre la importancia de estos elementos. Así que vamos a ver cómo nos va. Vamos a necesitar un cubo o paila, este es de 5 galones y una cuchara grande porque vamos a sanitizar la tierra con agua hirviendo. Esto es para matar cualquier hongo o mosquito de hongo que haya en la tierra embolsada y para darle humedad porque la tierra no se puede dejar tan seca al momento de sembrar la semilla. La cuchara es para mover la tierra. Este es el tipo de envase que utilizo para prender las semillas, el semillero como tal. Trae 72 celdas, o sea 72 semilleros y tiene una bandeja y una tapa para darle efecto de invernadero si se va a utilizar sin las luces. Tiene una flechita que te da unas direcciones para tú guiarte de las semillas que vas sembrando. Se dobla porque se puede partir por el medio, porque cuando ya la semilla prende y ya hay que trasplantarla, pues es más fácil de manejar porque hay que sacarla de ahí. La bandeja pues es para echarle el agua porque, como he dicho anteriormente, se alimentan nuestras matitas de abajo hacia arriba. Aprovecho para pedirte que te suscribas al canal. Si no lo has hecho todavía, actives la campanita para las notificaciones y nos dejes un like si te gustó el video para que YouTube lo comparta a más personas. Gracias.
Una magnífica idea que aprendí en el canal de The Rosette Garden es replicar la forma de la bandeja en un papel para así identificar las semillas que vamos sembrando. Esta tiene 6 espacios de arriba hacia abajo y 12 horizontalmente. Ahí vamos a escribir las semillas que vamos sembrando. Lo que vamos a hacer es que vamos a colocar un pedacito de cinta adhesiva azul o de cualquier color en una esquina, y así nos dejamos guiar del orden en que vamos sembrando. Y esto lo hacemos así porque las luces hay que ponerlas bien bajitas al principio, y si lo hacemos con los palitos pueden estorbar. También conseguimos en la tienda de $1 estos otros envases. Este tiene efecto invernadero, pero recalco, no uses la tapa si lo vas a colocar debajo de las luces. Y estos otros son de cartón biodegradable, por lo que puedes trasplantar las plántulas directamente sin tener que removerlos de este envase. Estos son plásticos, pero me gustaron por la variedad de tamaños, porque hay semillas que hay que prenderlas en un semillero un poco más grande. Por ejemplo, los pimientos y tomates. Y hay otras que no les gusta que se estorben mucho sus raíces, ya que del semillero van a un envase más grande y luego a su destino final, si me entienden. Además, el precio está espectacular para la cantidad que traen. Solo quería mostrarles esto, que no tienen los huequitos, pero tiene un espacio donde con un cuchillo punzante o un destornillador de estrella puede hacerle el rotito usted mismo. Y también compramos las bandejitas porque entonces así podemos también alimentar estos semilleros de abajo hacia arriba. Un precio espectacular y nunca deben faltar. Hay otras formas más económicas también que podemos utilizar. Estos vasos que vienen un montón, los venden también en la tienda de $1, y yo les hice los huequitos con un aparatito que se calienta. Les voy a dejar también el video en la parte de arriba. Esta es una bandeja de esas que uno compra por ahí en algún supermercado, las puedes guardar, y estas otras que también las puedes utilizar para entonces colocar encima los semilleros. Esta es la regadera que yo utilizo cuando estoy prendiendo mis semillas, porque es más fácil para echar el agua en la bandeja. Les muestro cómo lo hago. Estos palitos son de bambú y se utilizan para hacer brochetas o pinchos, como yo los conozco. Son espectaculares porque con esa punta es bien fácil hacer el rotito para poner la semilla. Y quería mostrarles esta mesa, es plegadiza, la conseguí en Walmart, un precio bastante módico y es bastante versátil. Les voy a mostrar un ejemplo de la lámpara que yo utilizo. Esta dice 5500 lúmenes, debe ser 5000 o un poco menos, no 5500, no tenía otro ejemplo. Y esto tiene que ver con la potencia de la claridad que le va a dar a la semilla para que prenda. Y 4 pies de largo, porque el tablillero va a ser de ese tamaño. Y aquí les muestro el estante, la estantería, el tablillero. El mío es de resina, puede ser de metal. No recomiendo de madera por si se vira algún agua. Las lámparas son LED, son de garaje, son mucho más económicas, están entre 20 a 25 dólares, no sé con la inflación, pero traen estos ganchos que son buenos para ajustarlos, porque mientras la plántula va creciendo hay que mover la luz hacia arriba para que no le dé tan directo. También que tenga la extensión de lado para que se pueda conectar a un receptáculo o extensión. Las luces se van a dejar encendidas alrededor de 16 horas por varias semanas, luego eso va a ir bajando, pero para no hacerlo manual utilizamos un temporizador electrónico o eléctrico para controlarlo automáticamente y no hacerlo manualmente. Y finalizando nuestro video, les muestro este conector que es inteligente, lo cual nos permite hacer cualquier cambio en el control de las luces desde nuestro teléfono. Esto será todo por ahora. Muchas gracias por tu sintonía y será hasta la próxima desde la zona 5.